yo me he tenido que preguntar si el mundo ha cambiado mucho o soy yo el que se está quedando atrás. Como decía Monsiváis, si ya pasó lo que estaba entendiendo o ya no entiendo lo que está pasando, ¿no? Pero me he dado cuenta de que son las dos cosas, ¿no? Es decir, por un lado, yo nunca fui joven y ese es un problema, y por el otro lado, las cosas sí se han transformado mucho. Una vez que uno puede entrar en la red, ¿sí? Una vez que uno ya no siente que el diputado lo representa a uno, una vez que uno ve estas ruinas futuras que están aquí, ¿no? Se asoma uno y ve lo que está pasando allá afuera. Las cosas se están transformando no solamente a una velocidad, sino de un cambio de paradigma en el que apenas estamos ejerciendo cierta capacidad de respuesta, ¿sí? Las nuevas teatralidades, si las pudiéramos llamar así, o teatralidades paralelas, lo que ustedes quieran, son un intento de responder a esta gran transformación, ¿sí? Esta gran transformación tiene una crisis en un lugar que es el asunto de la representación. El asunto de la representación es muy importante porque lo que hizo la modernidad, ese periodo en el que ya no estamos estando, o en el que todavía estamos y ya no estamos, ¿no? Lo que hizo fue generar una cosa a la que yo le llamo el monopolio de la representación. Es una manera de decirlo como muy de economía política, ¿no? Me interesa mucho la economía política porque la economía es ahora el faro que nos deslumbra. ¿Qué significa el monopolio de la representación? Dos ejemplos. El primero de ellos, la representación política, ¿no? Es decir, vamos a nombrar a alguien que nos represente y que pueda tomar cierto tipo de decisiones en nombre de todos nosotros, ¿sí? Insisto, ¿dónde está la crisis? No voy a hacer una historia, pero si alguien de los que están aquí cree en su diputado, o sea, cree que está funcionando esa representación, pues que se levante y que me lo diga, y entonces yo me sorprenderé, ¿no? Es decir, es eso que llaman los sabios de la tele crisis de la política, en realidad es una crisis de un tipo de hacer política que tiene que ver con el monopolio de la representación. Lo mismo en el campo teatral. En el campo teatral, y me interesa ser como muy puntual, me voy a ir un poco más atrás. Esto siempre me pega a mi hija y qué bueno que no está, pero yo quisiera que dejáramos de pensar tantito en teatro y que pensáramos en una cosa que se llaman las teatralidades. Las teatralidades son, piensen en una línea recta, y de este lado está el carnaval en Huamantla, la Pasión en Iztapalapa, ¿no? Y de este otro, esta historia es falsa, pero vale, está mi hija, que en la mañana le digo, mi amor, ya levántate, y me dicen, me siento mal, papito, no voy, ¿no? ¿Qué está pasando en ambos casos? Hay un uso de la teatralidad, ¿sí? Es decir, la teatralidad tomada como alguien que hace de algo, y para alguien. Eso es muy claro. Y entonces genera cierto tipo de espacios y además lo hace para algo, ¿sí? Eso ha pasado. Eso dice un ruso, y no necesita uno ir a los rusos, pero luego se lo recuerda a uno, está bonito. Dice, es consustancial a los seres humanos hacerlo. Es decir, no vino Stanislavski a decirnos, ni Sófocles, ni nadie. Eso sucede. Eso, a la vez, genera cierto tipo de sociabilidad. Es decir, uno lo hace
para algo, genera cierto tipo de política. Por ejemplo, gran parte de lo que llamamos, malamente, pero lo que llamamos poder, se basa en su eficacia simbólica, ¿no? Mientras más pueda generar el poderoso, los poderosos símbolos que son muy teatrales, menos tendrá que usar la violencia. Cuando más usa la violencia es porque los símbolos ya no están funcionando. Los símbolos son como parte del pacto, ¿sí se dan cuenta? Es decir, si creemos en la bandera, no nos matamos. Si creemos en el día del grito, nos unimos, ¿sí? Hay teatralidad política. Bueno, las sociedades hacen muchas cosas teatrales y en algún momento se les ha ocurrido organizarlas de ciertas maneras y uno dice, el teatro griego. No. El teatro griego. Qué bonitos son los griegos. Luego se les ocurre organizarla de otro modo y uno dice, el teatro isabelino, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál es la relación entre el teatro isabelino y el teatro griego? Ninguna. Es decir, hay en medio una idea del renacimiento que se dijo, vamos a traer lo que hacían los griegos, pero ¿qué trajeron? O sea, se perdió el 80% de todo, ¿no? Es decir, hay una idea de lo griego y hay una idea de... Y entonces en algún momento de la modernidad se nos ocurrió decir, esto que hacemos es teatro y es arte. A nadie se le había ocurrido, por lo menos a los griegos no se les había ocurrido que eso fuera arte. Es más, no había un lugar para el arte como lo conocemos ahora. El teatro no llega tarde. El teatro es el teatro es súper importante. Y es tan importante porque es el encuentro de la gente que es el más factible de ser cooptado, ¿no? Es decir, sí, tiene una capacidad de subversión porque la gente se encuentra en vivo. ¿Qué es lo primero que se cancela cuando hay un estado de sitio? El encuentro entre la gente, ¿no? Está pasando en España, por ejemplo, ¿no? Pero no, empieza poquito a poco, ¿no? Hay algo ahí que es ya de suyo, tan potente que por supuesto es lo primero que se quiere cooptar. ¿Cuál es la gran cooptación que tiene el teatro en México? La gran cooptación es un sistema que intenta hacerlo pasar como solo arte. Es decir, estoy convencido de que el teatro y las teatralidades siempre son algo más. Lo que además es el sueño de la modernidad. El sueño de la modernidad es o que el arte solo sea muy arte, tan arte que no se parezca a nada más, o que el arte devenga vida, se vuelva vida. Y al volverse vida, pues, se vuelve teatro. ¿Qué es lo primero que hicieron Dada y todas las vanguardias? Teatralidad. Le podemos llamar performance, pero el performance es otra vez una manera refinadita de decir estamos teatralizando algo, ¿no? Entonces hay teatralidades y hay un sistema de legitimación que no son lo mismo. ¿Me explico? No son lo mismo. Se tocan, se hablan, se conducen, pero no son lo mismo. Los sistemas de legitimación teatral, no solamente en México, en todo el mundo, son tremendamente cerrados. Son tremendamente cerrados por muchas razones que no viene al caso aquí decir. Más yo mismo no sabría enumerarlas todas. Una de ellas es que, pues sí, el teatro es muy caro, ¿no? El teatro de puesta en escena es caro. Hacer teatralidad no cuesta nada, ¿no? Eso es algo eso es importante, ¿sí? Nosotros ahorita estamos haciendo algo con 1/3 del dinero que le dan a cualquiera, ¿sí? Y ese tercio un poco más viene porque nosotros somos personas que comemos como cualquiera. Es decir, lo usamos mucho más en pagarnos a nosotros que en lo que necesitamos para fabricar.
¿no? Pero si uno le echa un ojo a las políticas culturales mexicanas, que son las que, por otro lado, cooptaron a las políticas de campo de legitimación de teatro, claro, las políticas culturales, desde que nace el INBA, son políticas que bajo la dictadura perfecta intentan tener a los artistas cerquita, ¿no? Más una feroz campaña de despolitización ciudadana, que comienza con despolitizar el teatro, digo, las artes en general, ¿no? Nuestros pobres alumnos no saben distinguir la representación de la realidad, no lo saben. Ese es su gran problema. Los hemos educado desde el primer día que llegamos y les decimos interioricen, y ya los chingamos, porque no les hemos enseñado. Les enseñamos a meterse en ese monopolio, pero no les enseñamos a salir y verlo de fuera, que es lo que quería Brecht, que es lo que hacen muy bien los alemanes, por ejemplo. Los alemanes te la juegan al bote pronto, es impresionante verlos. Están en una, están en otra, están en una, y no te dicen, espérame, déjame agarrar. Y ahorita, no, maestro, tienes 5 segundos para pasar por 5 estados. ¿No? Coralidad en un solo actor, en 10 segundos hay rapsodia y coralidad. Pero nosotros no lo hemos pensado. Y menos va a salir copiándolo de los alemanes, trayendo obras de un canadiense. No es por ahí. No creo que sea por ahí. ¿Cómo salir? Si quieren, para regresar, es un problema político, porque no nos hemos imaginado otro país. Ni siquiera somos capaces de imaginarnos otro barrio, ni siquiera somos capaces de imaginarnos otra escuela, ni siquiera somos capaces de imaginarnos otra relación amorosa. Échenle un ojo y van a ver si no está llena de la monopolio de la representación. Solo escuchen cómo se educa a los chicos.